91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Y queremos charlar hoy con Luis Cámara, expresidente de la Sociedad Argentina de Medicina, además como médico clínico, es asesor del Gobierno Nacional, todavía con un contexto de una pandemia que no para, que no se resiste a irse, pero también con una tercera ola muy diferente a las dos anteriores. Luis, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿En qué puede ayudar? Bueno, nos interesaba saber en este momento de esta tercera ola, si efectivamente es como dice la ministra de Salud, Carla Bisotti, que empieza a verse un descenso en la cantidad de casos que se van registrando. Bueno, eso lo había dicho yo ya en diciembre, que para esta semana se tenía que frenar básicamente Córdoba, Capital Federal, y empezar a verse el quiebre de la curva. No solamente acá, en todo el mundo va a pasar esto, en todo el mundo. Es un fenómeno increíble, digamos, que todo el mundo tiene la misma variante en forma simultánea. O sea, lo que nos pasa ahora va a pasar en Inglaterra, en Estados Unidos, en Gales, en Francia, en Italia, en España, en Vietnam, en el lugar que quieran. El único lugar que está con una curva diferente es Alemania, porque Alemania tuvo a lo largo de este tiempo todavía mucho impacto a la variante Delta, que es mucho más complicada, y recién ahora está empezando a subir el Omicron. Pero todo el mundo, escucha bien lo que te digo, todo el mundo, más de 120 países están cursando el mismo tiempo que estamos cursando nosotros, que en esta semana tiene que empezar a retroceder, una cuestión un día más, un día menos. Ahora, yo lo único que espero que retrocedamos rápido, es lo que está teóricamente, lo que los bioingenieros, los bioinformáticos, los que hacen epidemiología biológica suponen que va a pasar. Yo tengo temor que la no conducta de la gente para prevención del virus, cuando regrese de los centros turísticos, tengamos un febrero con una alta tasa de contagio. Porque así como en enero picó en forma tremenda, a fin de febrero y principio de marzo debería casi agotarse. Ese sería el programa. Es un triángulo isósceles, supuestamente lo que nos toca, ¿está bien? Sí. Pero a mí me parece que va a subir de esta manera y va a bajar de la otra. Y eso es muy dependiente de la conducta de la gente, que se perdió el uso del barbijo. Básicamente ese es el problema, la pérdida del uso del barbijo. Por lo que usted menciona, digamos, y hay que tener en cuenta también que para febrero, por ejemplo, acá en la provincia de Santa Fe, en febrero ya empieza a haber clases, es muy probable que también haya otra realidad también, sobre todo en el sector más juvenil, ¿no? Los menores de edad y los más jovencitos. Bueno, ahí se va a transmitir el virus, porque el virus ataca a todas las edades, básicamente compromete al no vacunado, ese que lamentablemente termina mal, fue el mensaje que dijo ayer la ministra, ya todos lo veníamos diciendo previamente, pero se confirmó que 2 de cada 3 fallecidos porque no está vacunado. Ya a esta altura tenemos 1.800 fallecidos. Si tomásemos el día 1 de diciembre como que empezó la ola, en realidad se empezó a mover 1 o 2 semanas antes de noviembre, ya mínimamente, ¿no? Pero vamos poner una fecha. A esta altura tenemos 2.200.000 casos, fíjate la cifra, Dentro de pocos días va a ser la mitad de casos en estos 2 meses, menos de 2 meses, la mitad de casos de lo que fueron los últimos 2 años, para que te veas. Tenemos 1.800 fallecidos ya, así que imagínate que si las 2/3 partes hubiesen estado vacunados, no hubiesen fallecido. O sea, hemos perdido 1.200 personas por no estar suficientemente vacunados, que era la segunda dosis y una dosis, y las vacunas hace 6 meses que están en una buena cantidad. Eso es una pérdida que a mí me duele mucho, porque no tendrían que haber sucedido, ¿comprendes? No tendrían que haber sucedido. Eran evitables. Y eso espero que sea importante, que la población salga, no sé, corriendo hoy a vacunarse. O sea, más evidencia que no vacunarte te va mal. ¿Qué es lo que estamos esperando? Doctores, ¿es muy importante seguir testeando en estos niveles o se puede relajar con el nivel de testeo? No, porque también hubo cambios con respecto. Sí, nosotros ya de la Sociedad Argentina de Medicina y el Foro Nacional, donde ahí, bueno, Rosario participa mucho y Santa Fe, nosotros dijimos que no podemos seguir con ese testeo así e intentar ser testeo masivo. Primero tenemos una capacidad limitada, así que mucho no vamos a poder hacer. Se armaban esas colas gigantescas y queríamos que vayan las personas sintomáticas. Todo contacto estrecho, si percibe que está enfermo, que se aísle, y después vemos si se hace un testeo o se hace un test rápido, que es lo que está apareciendo. Yo tengo varios pacientes míos que tienen diagnóstico por cuadro clínico, no
No puedo mandar a un anciano de 85 años a una guardia a esperar 6 horas que le hagan un testeo, ¿me comprendes? Y hay una duda, eso lo veo más complicado. La duda que Entonces, me genera, ahí tenemos que un poco ahorrar ese tema de testeo, porque esta epidemia es diferente al resto. O sea, lo que hay que hacer en esta epidemia no es igual a lo que vivimos los 2 años anteriores. Esto es importante, de alguna manera, el programa de la computadora rehacerlo. Hay cosas que hay que repetir, pero otras que no. Ahora, a la hora de repasar los datos y el reporte de datos de registros diarios, con esto de los autodiagnósticos o los diagnósticos clínicos, ¿no se pierde un poco la cantidad de contagios con respecto a la estadística, a los datos? Y es posible que se pierda, pero supuestamente va a haber un sistema de reaseguro a través de la farmacia. Bueno, hay que ver si actúa o no actúa. Pero es muy difícil contener la cantidad de contagios reales. Tú tienes que calcular que más o menos por los datos del día de ayer hay que multiplicar entre 3 y 4, ese es el número de gente que pudo haber tenido PCR positivo. Claro. ¿Y por qué esto? Porque este virus, al ser más inocente, el Omicron, y al mismo tiempo porque compromete a muchas personas ya vacunadas, bien vacunadas, ese grupo suele tener enfermedad totalmente asintomática. Entonces, no les implica nada. Yo te diría que algunos son portadores del virus, no han tenido ni siquiera la enfermedad, se complica, lo tienen acá. Hay otras enfermedades virales que uno lo puede tener y sin embargo no está enfermo, ¿no? Eso pasa a veces con el SIDA y pasa con las hepatitis. Es como portador, digamos. Ese grupo es muy grande, de 10 personas te diría 7 son así, 6 son así. ¿Y sabés dónde se nota? Nosotros lo que hacemos clínica médica, de los 900.000 pacientes que están activos, nosotros los clínicos los vemos casi todos. Y hay 3.000 que los ven los agentes de terapia intensiva. Nosotros somos los médicos que le ponemos el pecho a la enfermedad, en el ambulatorio, en la casa, en la guardia, en la terapia intensiva, en la sala de internación. Cuando le haces un test a los pacientes que se internan por otras enfermedades, el 15% tiene coronavirus. En ese momento, o sea, un accidente automovilístico, hay que operarlo, porque es una fractura complicada, qué sé yo, le haces un test a un chico, pum, te aparece coronavirus. A veces implica retrasar la cirugía, cambiar los lugares, toda una ingeniería, donde en este momento los servicios hospitalarios están con muchos problemas, muchísimos problemas en las guardias y en la readjudicación de pacientes. 15%, eso implica que a lo mejor te diría, 1 cada 10 personas que está deambulando en las ciudades grandes tiene en ese momento, si le haces un PCR, tiene coronavirus. Sin embargo, está asintomático y no siente nada. Eso es efecto vacuna. Por eso que me da pena me da pena y rabia al mismo tiempo que haya gente que todavía no esté suficientemente vacunada. Ahora, doctor, aquellas personas, y esto se lo pregunto obviamente por tratar a las personas con COVID, por su experiencia, las personas que no están vacunadas, que tienen COVID, contraen COVID, ¿son internados o necesitan cuidados intensivos o bien son internados por el COVID? ¿Toman conciencia? No, digamos, vos podés tener como las otras olas, a ver, te voy a dar el número. Un no vacunado hoy, y si llega a contraer el virus Delta, tiene la posibilidad de 100 pacientes, el 2,5% muere. ¿Está bien? Muy alto. Si estuviese vacunado, moriría el 1 por 1000. No hay diferencia. 10 veces menos, 15 veces menos. Entonces, ahí está la diferencia. Obviamente, puede cursar un virus Delta o un Omicron tranquilo, sin problema, pero alguno va a terminar mal. De hecho, las unidades de cuidados intensivos, prácticamente el 70% de los pacientes que están ahí internados es porque no estaban vacunados. En lugar de tener 2.500 pacientes, como hay hoy, más o menos, 2.550, no tengo suelto el número, tendría que haber 600 pacientes internados, 700. Lo demás fue un exceso por no haberse inmunizado a tiempo. Claro. Y eso te vuelvo a decir, es una lástima porque las vacunas estaban dispuestas hace meses. Algunos jóvenes que toman dubitativo, recibieron una dosis, la segunda no, porque la primera le dio fiebre, qué sé yo. No te sabría decir por qué no se vacuna. Ahora, pero hasta porque no hay un movimiento antivacuna muy fuerte en Argentina. Esto es un punto importante. No es que, digamos, es como en Europa, que realmente hay una actividad contra la vacuna. Es una mezcla de varias pequeñas cosas, pero que termina sumando un buen número y te genera este exceso que yo te... Ayer la ministra dio precisiones bien claras, ¿no? De la mortalidad que ocurre en los no vacunados. Entonces,
Esto es más allá del brote del Ómicron. El Ómicron es otra cosa, es un fenómeno distinto, eso es un virus bastante diferente a los anteriores, y te diría que va a terminar esta ola aproximadamente dentro de poco, ya vamos a llegar a los 3 millones de casos, así para que tengas una idea. Vamos a ver febrero cómo es, pero cuando termine esta ola, 30-40% de la población habrá cursado el Ómicron o habrá tomado contacto con el Ómicron. Pero no doctor, sí, doctor... Yo lo que le quería preguntar, doctor, también es, los no vacunados, una vez que son internados, terminan esa etapa de internación, ¿toman conciencia y después se vacunan? No sé, espero que sí, no tengo ese trabajo hecho, no debemos averiguar. Espero que sí, porque el Ómicron va a seguir, o va a seguir, no sé, un pariente del Ómicron. Claro, otra letra griega, o sea, eso, sí. Otra letra griega, pero yo creo que vamos a ir, yo creo que acá el virus pegó un giro hacia lo que muchos virólogos pensaban que podía ocurrir. Para mí este virus va a terminar siendo un virus que nos va a dar un resfrío fuerte, complicado, ¿me entiendes? Ahora todo el mundo está hablando del fin de la pandemia, yo no digo la pandemia, a lo mejor la forma pandémica termina, pero el virus para mí no se va. Te vuelvo a decir que con viento a favor y todas estas formas asintomáticas contagiará el 30-40% de la población y terminará la ola a lo mejor en marzo, con suerte. Si es que la gente no hace lío, que es lo que me da mucho temor a mí. En este contexto, pero puede volver, porque todavía le quedó mucho territorio para contagiar, porque te contagian personas vacunadas. En este momento es el cuarto, nosotros los médicos clínicos, también en hospitales universitarios, trabajamos con médicos jóvenes que son los residentes. En estos 15 días ya es el cuarto médico que está trabajando conmigo que se enfermó. El cuarto, ¿me está entendiendo? O sea, en este momento estamos como al principio del 2020, el personal sanitario se infecta una barbaridad. Una barbaridad. Yo ya me estoy mentalizando, me va a tocar. Espero que me toque poco, porque tengo 3 dosis de vacuna, tuve COVID, debería ser una forma leve. Pero yo estoy mentalizado que me va a tocar. No lo voy a poder eludir, porque elude la vacuna. Ahora, se preguntarán, entonces, ¿para qué me vacuno? Justamente para que no me pase nada. Claro, para no terminar terapia, justamente. Por ahí. Luis, que sea una enfermedad tolerable, como una gripe, como uno, y dice, bueno, me gripe él, me la aguanto. ¿Se puede hablar de una cuarta dosis ya como lo está aplicando Chile? No. Te explico por qué. Era una ilusión que se manejaba. Vos me preguntabas 3 semanas tarde, yo te decía, me parece que viene la cuarta dosis, pero los trabajos preliminares de Israel, que están cuarta dosis, no han sido efectivos. Da la sensación, bueno, contagiate del Ómicron y ya está. De la inmunidad, digamos, que da el mismo virus. Sí. Interesante, porque estaba todavía, me parece, planteada esa posibilidad. Aquí en Santa Fe se estaba hablando de esa posibilidad, ¿no? Así que, en principio, lo que usted ve... en principio eso se desarmó, no marcó diferencia. Bien. ¿Y tendría que ser obligatorio la vacuna? Lo que yo vi está bien hecho el trabajo en el hospital, así que me parece, lo hizo Israel, yo le haría caso. Igualmente en medicina un solo trabajo no te hace tomar una decisión, hay que esperar un poco más. Pero me parece que la cuarta dosis no hace falta. ¿Y tendría que ser obligatoria la vacuna en función de lo que usted dice? Bueno, la gente que por ahí todavía en este momento va a haber mucha resistencia. Yo lo haría en forma de seducción, que la gente se preocupe, que la gente haga lo imposible por vacunarse, a lo mejor después. Si yo te lo ponemos ahora, van a aparecer antivacunas por todos lados. O sea, políticamente no lo veo. No es el principal problema, es un poco de desidia, de acceso, de ir a buscar la gente. El movimiento antivacuna no es muy grande, yo no lo aumentaría, ¿me entiendes? Yo insistiría con seducción y con concientización de la población. Incentivar, digamos, a la población como estrategia, digamos, política sanitaria. Sí. Y otra cosa que también a modo de explicación me gustaría preguntarle, doctor. Ayer tuvimos en Santa Fe, hay un hospital, que es el viejo hospital Iturraspe, que tiene el 100% de camas de terapia intensiva ocupadas. Son 20 camas en total, no está saturado el sistema porque hay otros hospitales que también funcionan de la misma manera, articulada con el hospital. Pero hay un dato que me gustaría comentarle, que tiene que ver con, de esas 20 camas, 14 son pacientes con COVID. Pero el dato para mí, que yo me quedé ayer en esto, cuando nos comentaba el director del hospital, Marelli, que el 80% de los pacientes que están en terapia intensiva, internados, tienen COVID. Con COVID tienen el calendario de vacunación completo.
pero con la salvedad, y esto me parece muy importante también a la hora hasta de contarle a la población, a la gente, al argentino, al santafesino en este caso nos está escuchando, que de ese 80% que tienen las 2 o 3 vacunas, también son personas con comorbilidades. Es decir, no, lógico, el virus y está comprometiendo a las personas muy ancianas de nuevo, es un virus que está comprometiendo al paciente frágil, que decís vos, que tiene una salud ya comprometida. Está siendo parecido a la primera ola, de nuevo, como el comportamiento del Ómicron, que básicamente está capturando a las personas ancianas y a los frágiles. Bueno, en Estados Unidos hay una epidemia en los pediátricos muy grande otra vez. Es como el primer virus. En algunos de ellos que están muy enfermos puede ser el fenómeno final de fin de vida. Ese no lo podés prevenir con vacunas, ¿me comprendes? A lo mejor tú tienes un paciente oncológico muy complicado, muy enfermo por un montón de circunstancias y simultáneamente te aparece, como digo yo, el Ómicron, pero no es el Ómicron el que lo enferma, es la enfermedad que tiene de base que lo puso muy mal y además se le suma el Ómicron. Pero se llama... se llama COVID incidental. 15% de los internados tienen COVID incidental. Doctor, ¿cómo está el presidente? No sé si tendrá algún tipo de trato o diálogo con el presidente Alberto Fernández, que estaba aislado por ser contacto estrecho. No tengo relación directa con nosotros. Manejamos con el Ministerio de Salud, somos parte del miembro asesores y bueno, cada tanto reuniones online y eventualmente una presencial y nos manejamos por WhatsApp todo el tiempo. ¿Hay que tenerle miedo a la flurona o es algo que...? No, es una asociación. Siempre los virus suelen aparecer combinados en vía respiratoria, no es un tema preocupante. Que genere una alarma de ningún tipo. Bien. Y usted mencionaba, y ya creo que es la última, doctor, pero usted mencionaba, y esto fue un tema por ahí de mucha discusión, ¿qué pasaría con los enfermeros o médicos, con los profesionales de la salud si empiezan a enfermarse, pero al mismo tiempo no podés cubrir puestos esenciales, ¿no? El profesional de la salud enfermo con COVID, ¿puede llegar a tener que ir a trabajar igual en casos como...? Esa es una hipótesis que yo le había dicho a mi propio grupo médico, que salió por televisión de una manera toda tergiversada y enloquecieron todos, ¿no? Sí. Pero cabe la posibilidad que si seguimos con esta tasa de contagios tan alta, y además las enfermedades comunes están impactando mucho. Por ejemplo, acabo de escuchar un ratito antes que ustedes están hace muchos días con un intenso calor. Sí. Vos no sabés lo que enferma a las personas ancianas, varios días de calor. Totalmente. O sea, vos tenés una doble carga, el paciente común que se complicó y además te viene COVID. Sí. O sea, en este momento los hospitales que generalmente en el verano tienden a tomarse vacaciones las enfermedades, por así decirlo, no se tomaron vacaciones, estamos trabajando a full. Y en el medio te viene el Ómicron. Entonces, y vos tenés que cambiar los grupos médicos, tenés que crear un grupo médico y de enfermería para el área limpia, se llama no COVID, y en el medio, en el área limpia, 1 a 2 de cada 10 pacientes tiene COVID, lo tenés que andar cambiando. No podés hacer en un momento dado mucho juego de fichos, porque cuando te enfermas tenés que estar por lo menos 7 días en tu casa. Claro. Entonces, si aplicásemos hoy los protocolos que hemos tenido durante 2 años, la mitad de los pacientes se quedarían sin grupo asistencial que lo atienda. Ya el grupo médico, nosotros a través del foro, los clínicos, por eso que nos enfrentamos a otras especialidades que querían mantener rutinas tipo la Organización Mundial de la Salud totalmente delirantes. Te vuelvo a decir, en los últimos 15 días se me enfermaron 4 juniors, yo no tendría que haber trabajado los 15 días, ¿me entiendes? Atendía a los pacientes. Por eso, es una encerrona en la que se encuentran. Cabe una posibilidad remota, te vuelvo a decir, remota, que ha pasado en Italia, que es esto que yo te digo. Te dejo porque me están llamando de urgencia, lo exprimimos, le mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias. Hasta luego, saludos, perdón por el cuarto llamado, está bien. Algo está pasando. Está bien, chau. Tiene que atender, obviamente, estamos hablando con Luis Cámara, expresidente de la Sociedad Argentina de Medicina, médico clínico, pero además asesor del Gobierno Nacional, con muchísimos temas. Hemos tratado de abordar sacarnos muchas dudas también, teniendo la posibilidad de acceder a gente que está ahí cercana al poder de decisiones que toma el Ministerio de Salud de la Nación en torno a esto, ¿no? Por una decisión política no estaría dentro del calendario de vacunación COVID, o por lo menos no se piensa, no se baraja la posibilidad. Y yo creo esto también, ¿no? La pandemia se va a quedar. Sí. Se va a quedar. Esta manera de cómo se toma el tema de los testeos, que en definitiva dijo, tal vez hoy no es necesario hacer esos testeos masivos
porque la variante Omicron actúa de otra manera y tiene una contagiosidad muchísimo más alta. Es como dijo Kreplak en Buenos Aires. Me parece que hoy hay que estar más atentos a la ocupación de camas, como decía Adriel, con el caso del viejo hospital Iturraspe, y atender los casos graves y poder tener una estadística de esos casos y no tanto la estadística de contagios, porque ya perdió por la cantidad de gente que está contagiada. Claro, es tanta la cantidad de personas que no tiene sentido seguir con los números, ¿no? Y después lo que dijo de la cuarta dosis, que hasta ahora todo indicaría que sería innecesaria una cuarta dosis, no tendría sentido. Y lo de la obligatoriedad, que por el momento como estrategia política al gobierno no le serviría, porque generaría una reacción adversa con los grupos que, incluso con gente que hoy no forma parte de grupos de antivacunas, que podrían sumarse y generar ese rechazo, ¿no? 9 minutos pasan de las 9 de la mañana. En Aire de